Ah, listo, ya les debería haber salido la notificación de grabación. Entonces, recordamos la dinámica. Ya, clases han habido todo el parcial. Dentro de esto, mis grabaciones están subidas de años anteriores. Aquí tenemos a gente que estuvo en acompañamiento a lo largo de este segundo parcial. Entonces, mi idea aquí no es repetir la teoría de cada uno de los ejercicios, sino resolverlos y poner la justificación que se espera que hagan ustedes el día del examen. Bajo esta idea, dentro del acompañamiento siempre estuve trabajando ejercicios de exámenes para no acumular todo hasta el final. Y eso implica que tendremos ejercicios repetidos. Quienes no los han visto, pues bueno, primera vez que los van a estar viendo. Quienes ya los vieron, es oportunidad para demostrar que sí lo saben y obviamente comparar nuestras respuestas. Ya, descrita la dinámica, empezamos a resolver. La idea o mi objetivo el día de hoy es resolver dos exámenes o más en estas 2 horas para mostrar que es más que posible, simplemente es cuestión de organizar y empezar a justificar las cosas bonito. Dicho eso, nada, comenzamos con esto. Tenemos este arreglo triangular mostrado en la figura. Tenemos esas tres distintas masas que son idénticas. Nos dicen que tenemos esas tres varillas rígidas de masa despreciable, como nos muestran en la figura, y nos piden conocer qué sucede con los momentos de inercia respecto a los ejes horizontales A, B y C. Entonces, recordamos que primero estas son masas puntuales, así como las tenemos. Por lo tanto, diríamos que el momento de inercia del sistema va a ser igual al momento de inercia de la masa uno más el de la masa 2 y más el de la masa 3. Que nuevamente son masas puntuales, así que todas siguen su expresión de masa por radio al cuadrado, donde nuestro radio era la distancia más corta entre el eje y cada una de las masas. Con eso en mente, empezamos a analizar qué pasaría en A. Diríamos que tenemos tres pelotas, vamos a decir que esta es una, esta es dos, esta es tres. Entonces el momento de A sería igual a la masa uno por el radio uno al cuadrado. Y como vemos que la uno está atravesada, entonces esa distancia uno, bueno, esa distancia uno sería cero. Se fue esa de aquí. Ahora vamos con las otras dos. Vemos que las otras dos están a una distancia. Vamos a poner que esto es L y L, así que tenemos una distancia de 2L. 2L cuadrado. Y con la 3 lo mismo. De esta forma tenemos dos veces masa por 4L cuadrado, de forma que esto nos estaría dando 8mL cuadrado. Y este sería nuestro momento de inercia de A. Empezamos a ver qué pasa respecto al de B. Veríamos que respecto a B, esta tiene una distancia L y las de abajo también tienen la misma distancia L. Entonces, tendríamos el momento de inercia de B estaría masa por L cuadrado, nuevamente masa y L cuadrado, y nuevamente masa y L cuadrado. De forma que tenemos 3mL cuadrado. Y aquí ya podemos verificar claramente que A tiene mayor momento de inercia que B. Así que eso nos dejaría con las opciones A y B. Y las otras estarían todas mal, según lo que estamos sacando en este momento por información preliminar. Y nos toca analizar qué sucede respecto al eje C. Veríamos que desde C, estas dos masas están con una distancia de cero porque están siendo atravesadas por el eje mismo. Así que solamente nos toca trabajar con el de arriba. Tendríamos entonces masa por 2L cuadrado, que nos estaría dando 4mL cuadrado. Donde al hacer el ordenamiento de estos momentos de inercia nos quedaría que el de A es el más grande de todos, seguido por el de C y seguido por el de B, que vendría a ser nuestra opción B. Listo. Asumo que no hay preguntas ahí. Siempre cuando tengan preguntas pueden hacerla, pero ya si es teoría o definiciones, ahí no les puedo responder, chicos, porque nuevamente la idea hoy es avanzar lo más que podamos. Nuevamente, esperando que esté bien eso, seguimos. Tenemos esta cosa de aquí. Nos plantean que tenemos dos poleas de igual masa de radio, pero con formas distintas. Una es un disco, la otra es un aro. Ambas giran sin fricción. Uno tiene una velocidad angular 10 veces más grande que la otra. Y nos plantean que le metemos la misma fuerza a cada una para detenerlas. Entonces nos piden conocer cuál adquiere una mayor magnitud de aceleración angular. Vamos a hacer un gráfico bastante vago sobre esto y a ver qué estaría pasando. Diríamos que cada uno de estos objetos tiene una respectiva velocidad angular y como nos están diciendo le metemos una fuerza en las periferias. Vamos a asumir que es una fuerza tangencial
Entonces, si la idea es frenarlo, esta fuerza debería generar un torque que va en contra de la velocidad angular actual. Y nada, conocemos que la fuerza es la misma, ambos tienen el mismo radio. Y como nos piden conocer qué pasa con la aceleración angular, nos toca relacionar todas estas variables y lo haríamos a través de torques. Tendríamos entonces que la sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia por aceleración angular y positivo en la dirección horaria. Con eso en mente, tenemos el torque de la fuerza. Vemos que no hay más torques aquí metidos, así que nos quedamos con el momento de inercia y la aceleración angular. Ahora hay que despejar rápidamente la aceleración y decir que es igual a el torque, que sería simplemente fuerza por radio, dividido para el momento de inercia. Teniendo en cuenta de que el momento de inercia lo podemos escribir como una constante por la masa radio al cuadrado, como ya trabajaron a lo largo del parcial, haríamos lo mismo aquí para derivar una ecuación general. Aquí podemos simplificar uno de los radios y finalmente decir que nuestra aceleración angular es, vamos a poner lo que se aproxima o que es equivalente a uno sobre el valor de esa C, para simplificar más las cosas. Aquí recordamos cuánto vale esa C para cada una de las figuras. Tenemos que para el momento de inercia del aro, esa ecuación es uno por masa radio al cuadrado, de forma que C vale uno. Mientras que para el disco nosotros tenemos un medio de masa radio al cuadrado, de forma que C vale igual a un medio. Y aquí ya la relación sencilla. Podríamos hacer el reemplazo en la ecuación de arriba o simplemente con la aproximación, como ustedes quieran. Nos vamos a hacerlo más legal con esto. Diríamos que para el aro nos quedaría que la aceleración es de fuerza sobre masa. Y un radio, me estaba comiendo eso. No, fuerza sobre masa de radio. Mientras que para el disco tendríamos dos veces fuerza sobre masa de radio, después de pasar este un medio a la parte de arriba como dos. Y claramente vemos que esto sería el doble de la del aro. Por lo tanto, diríamos que el que tiene mayor aceleración angular es el disco. Y aquí recordamos la justificación física, ¿dónde está la intuición? Dado que el momento de inercia del aro es menor, entonces es más sencillo inducirle alguna aceleración. Recordamos que el momento de inercia hace referencia a la resistencia a cambiar la rotación, que lo podemos interpretar como la resistencia a acelerar o desacelerar. Y nuevamente, si es que el aro tiene más resistencia porque tiene un uno en lugar del disco que tiene un medio, entonces el aro se resiste más, tiene una aceleración de magnitud más baja y el disco tendría una aceleración de magnitud más alta. Y por último, este dato de la velocidad angular inicial es un dato trampa. Serviría si nos preguntaran cuál demora más tiempo en detenerse, pero como no sucede eso, nos da absolutamente igual. ¿Preguntas con eso? No. Entonces, avanzamos con el de acá. Tenemos que existen dos cilindros donde tienen la misma altura y sección transversal. El cilindro 2 tiene mayor módulo Young. Ambos están siendo aplastados con la misma carga de masa M y lo deforman dentro de sus rangos elásticos. Conociendo esto, nos piden conocer qué sucede con cada una de estas variables. Entonces, hacemos un bosquejo bastante breve utilizando aquí la misma gráfica. Veríamos que si les metemos la misma masa a ambos y ambos tienen la misma sección transversal, que es el área, entonces ambos sienten el mismo esfuerzo. Recordando que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, diríamos fuerzas iguales, áreas iguales, esfuerzos iguales, que deriva en que este producto sea también igual. Tenemos entonces que ambos comparten esta relación. Y así que podemos hacer una igualdad. Diríamos módulo de Young de uno por deformación de uno es igual a módulo de Young de 2 por deformación de 2. Conociendo esto, revisamos las opciones. Las opciones A y B nos dicen que tienen distintos esfuerzos, pero como ya planteamos, los esfuerzos son iguales por las fuerzas y áreas iguales, así que estas dos se van. Nos dicen que tenemos relaciones de deformaciones entre estas dos, ya vamos a ver qué sucede. Y la última nos dice que las deformaciones son iguales. Para esto revisamos lo que nos propone acá. Nos dicen que el cilindro 2 tiene mayor módulo de Young. Y recordando que tenemos un juego de dos variables que se está multiplicando y nos dan algún número, entonces estamos obligando a que el incremento de una implique el incremento de la otra variable. Entonces, si el módulo de Young del segundo es mayor que el primero, implica que su deformación va a ser más pequeña. Por lo tanto,
la opción correcta sería decir que el cilindro uno se deforma más. Recordamos que el modelo de Young hace referencia a la resistencia a la deformación. Si el segundo cuerpo tiene más resistencia, entonces tiende a deformarse menos. Y no tiene la palabra tiende. Lo importante aquí es que sí podemos decir que se deforma menos porque está sometido a la misma condición, a la misma carga. Yo les puedo poner que tenemos una almohada, bueno, supongamos que es una almohada, y tenemos un bloque de acero. Y les digo, determinen cuál se deforma más. Para la almohada le pongo una pluma, y supongamos que es una pluma, y a este otro le pongo un carro encima. ¿Qué es lo que va a pasar? Esperaríamos que este bloque de acero se deforme más y la almohada, no porque presente menor resistencia, sino porque está siendo sometida a una fuerza bestialmente enorme. Entonces, nuevamente deben jugar y deben tener cuidado con qué cosas son iguales entre los dos para poder hacer una comparación válida. Pero, bueno, si no hay preguntas con esto, avanzamos también. Pero se fue. Déjenme revisar que está aquí quien tenía que estar. Aquí estás. Ok. Entonces, vamos a revisar esto que les habían tomado en su lección, donde encontramos que hay una trampilla, ¿no? Que está aquí con un eje, y que está la trampa, tiene una forma, es una compuerta cuadrada, nos dan sus dimensiones, tenemos su peso y tenemos que esta trampilla tiene una cuerda conectada arriba, donde a través de un juego de poleas estamos levantando una carga de unos 1000 kilogramos. Conociendo esto, nos piden algunas cosas. Primero, hacer el diagrama cuerpo libre de esa compuerta antes de que empiece a abrirse, es decir, está ya en su límite. Queremos conocer la fuerza hidrostática que el agua ejerce sobre la compuerta en función de la altura h. Y queremos conocer el valor máximo de altura que puede alcanzar el agua antes de que la compuerta empiece a abrirse. Déjenme pensarlo. Ok. Listo. Esta compuerta se querría abrir para abajo. Y por eso, si es que nosotros nos excedemos con más agua, esta cosa, pues empezaría ya a abrirse y todo el agua se nos va. Así que bueno, ya con la idea de cómo estaría comportándose, vamos a hacer un bosquejo bastante rápido de esto. Encontraríamos que por aquí estaría nuestro eje. Y primero, nos están diciendo que esta trampilla tiene masa, así que tendría un respectivo peso. Veríamos que de este lado nuevamente hay una cuerda, así que se genera una tensión. Y aquí nosotros también tendríamos una fuerza. Recordando que esta materia es hermosa porque pueden jugar con ella. Si es que no reconocen qué dirección debe tener la fuerza en este lugar, cojan una pluma, cójanla por el centro y empujen el extremo derecho para arriba. Van a ver que si hacen eso, la pluma quiere rotar en dirección antihoraria, pero se supone que estamos en equilibrio, no debería rotar en esta dirección. Por lo tanto, nos tocaría meterle una fuerza para arriba en este lugar. Entonces diríamos que esta va a ser nuestra reacción en Y. De aquí, cosas importantes también. Estamos lidiando con fluidos. Al lidiar con fluidos, tenemos presiones que inducen fuerzas. Entonces, como nos plantean por aquí, tenemos nuestra trampilla esta, tendría encima una columna de agua. Por lo tanto, por aquí arriba tenemos el peso de toda esa columna de agua. Ahora, vamos a tener cuidado y simplificar un poco las cosas después de un análisis. Algunos me pasaron esta lección, querían saber cómo se hacía, me lo dibujaron algunas personas y algunos de esos me plantearon que tomaban que la presión era la presión atmosférica más la presión del agua. ¿Qué sucede con esto? No está mal, por un lado, porque está bien, esta es la presión que se siente desde la parte de arriba, porque encima de la trampilla tenemos agua y tenemos atmósfera que induce una presión. Pero la trampilla está abierta al aire, entonces en la parte de abajo también tenemos presión atmosférica que está empujando hacia arriba. Entonces, si tenemos presión atmosférica tanto arriba como abajo, estas se cancelan y solamente estaríamos jugando con el peso del agua que está ahí encima o la presión que induce esa columna de agua. De aquí, una cosa más que me gustaría analizar. Como dijimos, esta cosa quiere girar hacia arriba, no porque queremos nosotros abrir lo que pero estamos intentando llevar hacia arriba a través de la cuerda, pero como nos dicen que está a punto de romperse, pero no está a punto de abrirse, entonces perdemos contacto del lado derecho, porque hacemos referencia a esto.
Recordamos unos ejercicios introductorios a equilibrio, donde estaba la clavadista, estaba la tabla esta de clavados y aquí teníamos un contacto. Este contacto evitaba que se abriera, o mejor dicho, evitaba que rotara. Lo mismo pasaría aquí. Esta tensión quisiera hacer que esta cosa suba y para evitarlo deberíamos tener una reacción en Y aquí para abajo. Pero como está a punto de abrirse, está a punto de perder contacto, por lo que al perder contacto ya no existe una reacción de contacto en este lado. Así que simplemente clarificar eso para los que lo hayan pensado, que debería haber una fuerza, sí debería, si es que no estuviera a punto de abrirse. Pero bueno, ya siguiendo con eso, empezamos a revisar qué podemos hacer aquí. Digamos que el diagrama ya está hecho, de aquí nos piden una expresión de la fuerza en función de la altura que tiene ese reservorio. Diríamos entonces que la fuerza va a ser igual a presión por área, donde el área va a ser simplemente el área de un cuadrado, que en este caso sería de 1 metro cuadrado. De esa forma, diríamos que numéricamente la fuerza es igual a la presión. Y recordando que es la presión de una columna de agua, tenemos la densidad del agua, la gravedad y la altura. Así que esa sería nuestra fuerza y podríamos ponerle las unidades en newtons, recordando nuevamente que aquí ya está el área implícita, que es un 1. Ya conociendo eso, estaría hecha la segunda parte. Y para el último, empezar a plantear ecuaciones, a ver qué sucedería aquí. Veríamos. Como está esta carga aquí de este lado y encontramos que aquí hay una cuerda, vemos que si esta carga no se cae es porque la tensión que la está aguantando debe ser igual al peso. Como tenemos una masa de 1000 kilogramos, entonces esta sería una tensión de 10.000 newtons. Y vemos que como es una sola cuerda y el sistema está en equilibrio, entonces la tensión es la misma que sentimos de este otro lado. Así que la tensión no es ninguna incógnita. La tensión es simplemente ese valor de 10.000. Vamos a ponerlo como 10 a la 4 newtons. Y ya conociendo eso, nos tocaría empezar a hacer ni siquiera torque, es directamente sumatoria de fuerzas en Y para determinar qué sucede con esta reacción y ver qué pasaría con eso. O déjenme pensar. No, sí, nos tocaría hacer torques. No conocemos cuánto peso de agua tenemos encima. Entonces vamos a hacer sumatoria de torques respecto a este punto. Vamos a nombrarlo punto A. Y diríamos, sumatoria de torques respecto al punto A sigue siendo igual a cero. Estamos en equilibrio todavía. Positivo antihorario. Y tendríamos que esto sería 0,5 metros. Y hasta el extremo de acá tenemos 1 metro entero. Entonces veríamos que estas dos cosas hacen torque en dirección negativa. Entonces tenemos menos el torque del agua menos el torque del peso de la trampilla mismo, más el torque de la tensión igualado a cero. Aquí despejaríamos esta, tendríamos que el torque del peso del agua va a ser igual a el torque de la tensión menos el torque del peso de la trampilla y nos tocaría abrir. Tendríamos que esto va a ser igual a 0,5 por la fuerza que encontramos aquí, la densidad del agua, gravedad y la altura. Del otro lado tenemos el torque de la tensión, que vendrían a ser esos 10 a la 4 newtons por la distancia de 1 metro, que ya establecimos hace un momento. Y aquí tenemos menos el peso de la trampilla. Peso que corresponde a una masa de 50 kilogramos, aquí la gravedad de 10 y la distancia de 0,5. De aquí ya tocaría simplemente meternos a resolución numérica. Podemos simplificar un poco las cosas. Diríamos que como este 0,5 lo podemos expresar como un medio. Aquí cancelamos un poco las cosas. Nos saldría 500, la gravedad 10, la altura que se mantiene. Pasamos todo esto a dividir al otro lado y a ver qué nos sale. Entonces, nada, lo que sea que salga ahí arriba, dividido para esta otra cantidad. Vamos a ver qué bota la calculadora. Si alguno tiene dudas, por favor, avíseme. Me estaría dando una altura de 1,95 metros. Y ya conociendo esa altura, ahora sí podemos meternos para calcular cualquier otra cosa, pero no nos piden conocer cuánto vale esta reacción, así que podemos abandonarlo para no perder tiempo según lo que nos han pedido. ¿Tienen dudas con lo que está aquí planteado una vez más antes de avanzar?
Una que me lo mandó, me avisas porfa si te quedó claro. Y hasta eso, seguimos. Ya, volvemos a exámenes. Tenemos que identificar cuál de los enunciados es correcto y nos plantean que, según Bernoulli, en una tubería horizontal, el aumento de la velocidad debe estar asociado a la disminución de presión. A pesar de que ya tengamos mecanizado esto, y con mis alumnos ya lo trabajé, siempre tiene que justificar porque la mala están dentro de un examen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Bernoulli? Bernoulli nos dice que presión más la parte de la energía cinética más la parte de la energía potencial es igual a algo constante. Entonces, revisamos. Si estamos con una tubería horizontal, podemos poner a la altura de esta tubería horizontal y igual a cero de forma que no tenemos altura. Y veríamos que es que nosotros aquí aumentamos la velocidad, obligatoriamente la presión debe disminuir nuevamente para mantener una relación constante. Entonces, veríamos que efectivamente es lo que nos están planteando y nuevamente es solo cuando tenemos una tubería horizontal. En otros casos pueden cambiar otras variables. Si no hay problema con eso, igualmente revisamos las siguientes opciones y ya leo el mensaje en un momento. En la segunda opción nos dice que la variación de masa puede cambiar, pero que el flujo de masa puede cambiar de un punto a otro. Está mal. Recordemos que trabajamos en torno a la ecuación de continuidad que justamente nos dice que la masa se conserva, todo lo que entra es igual a lo que sale, así que el flujo debe ser constante, no puede variar. Seguimos. En la otra nos dicen que aumentar la presión aumenta la velocidad, o bueno, al revés, como quiera verse. Estaría mal según lo que hicimos, nuevamente para la tubería horizontal. Siguiente. En Bernoulli nosotros no tomamos en cuenta viscosidad, trabajamos con un fluido ideal. Y la última que estaría también descartada. ¿Preguntas con eso? No. Sí, Ok. profe, disculpe. Dime. ¿Qué, ¿Por qué la densidad sobre la altura era cero? Allá, en una tubería horizontal, como justamente es horizontal, los puntos uno y 2 están a la misma altura. Entonces, dentro de la ecuación de Bernoulli, cuando hacemos la comparación entre punto uno y punto 2 ese término se termina cancelando, porque nuevamente son iguales las alturas. En este caso, no estamos comparando con un segundo punto, simplemente enunciando que la ecuación de Bernoulli nos da una relación constante. Así que para yo despreciar esta variable, lo que haría sería poner y igual a cero al nivel de donde está mi tubería y así puedo cancelar ese término. Ah, listo, gracias. No, no hay problema. Nos encontramos con esto de dinámica rotacional. Entonces, revisamos. Nos están dando un montón de datos, masa M, radio 2R, estamos sin deslizamiento. Tenemos que la cuerda está atada al centro del cilindro este gordo de aquí arriba. La polea, todos tienen la misma masa M y nos piden conocer primero el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos y segundo el coeficiente de fricción mínimo para que el cilindro no se deslice. Sí, Juan Pablo, voy a subir la clase, esta va a ser una clase abierta, la grabación también abierta, no te preocupes. Los que se tienen que ir a química, vaya, no hay problema, me quedo con el resto. Bueno, volvemos para acá. Hacemos el diagrama, entonces veríamos que nuestro cilindro de acá arriba, ahí está más bonito, siente la tensión en el centro, veríamos que se está trasladando, entonces tenemos la aceleración del cilindro que va para la derecha, y luego vemos qué más hacemos con eso. Por ahora, este cilindro tiene una masa, así que tiene un propio peso, tiene un contacto con la superficie, así que experimenta una normal, y aquí la parte de la fricción, ¿no? Nuevamente abusando del hecho de que estamos en deslizamiento. Para eso, analizamos hacia dónde giraría eso. Nuestra intuición nos diría, esta cosa gira en la dirección antihoraria, y si nosotros analizamos el centro de masa, veríamos que ninguna de estas fuerzas hace torque. Entonces, recordamos, hay fricción. La fricción en este caso tiene que ponerse al hombro de esa carga y decir, si es que esta cosa está rotando en dirección horaria, la fricción debe obligarse a llevarnos en dirección horaria, porque no hay nadie más quien pueda tomar ese rol. Y para lograrlo, entonces la fricción debería estar jalándose para la izquierda. La otra forma en que lo habíamos explicado es plantear que esto es un bloque y si nosotros lo jalamos, la fricción se induce para acá
Y esta fricción es la que empieza a hacer que el bloque se tropiece de vueltas y eso es lo que induce la rotación. Así que bueno, cualquiera de los dos planteamientos es válido. Veríamos que no hay nada más que analizar aquí con esta, así que revisamos qué siente la polea esta. Veríamos que la polea está fija, esta polea siente una tensión, vamos a poner tensión 2, no me he olvidado de eso, tensión 1 de este lado. Aquí arriba tenemos una tensión 1. Aquí nuestra polea esta tiene masa, entonces tiene peso, y como ya se ha planteado bastantes veces, encontramos una reacción diagonal para evitar que esta fuerza se la lleve a la izquierda y que estas fuerzas se las lleven hacia abajo. Ya conociendo eso, estaría todo para la polea y nos toca enfocarnos en el bloque, donde veríamos que este bloque siente una tensión 2 para arriba y tiene un propio peso hacia abajo. A su vez, algo que me faltó aquí, tenemos aceleración angular en dirección horaria y para el bloque tenemos aceleración lineal en dirección hacia abajo. De aquí, menos se supone que ya pasaron esto, pero igualmente recuerden que en rotación sí importa la geometría. No van a poner la tensión 1 que nace desde el centro de la polea y la tensión 2 también. Imposible. Deben respetar en dónde están los contactos para hacer bien los torques. Y bueno, con esto ya estarían los diagramas de cuerpo libre. Y para hacer esto, el cálculo del coeficiente de fricción, vamos a establecer relaciones entre las aceleraciones. Veríamos que obviamente la cuerda está conectada al bloque, el bloque solo se está trasladando, así que diríamos que la aceleración tangencial de la polea es igual a la aceleración del bloque. Y a su vez, como la cuerda está atada al centro de masa del cilindro, va a ser igual a la aceleración del centro de masa, solo porque la cuerda está clavada ahí directamente. Y ya con eso ahí planteado, ahora sí revisamos ecuaciones. Para nuestro cilindro acá, podríamos trabajar con las ecuaciones de rotación y traslación, aburridas y vagas, o nos podemos meter con las ecuaciones de rotación nada más, pero con el eje instantáneo. Asimismo, cosas que se supone ya han venido trabajando, así que vamos a hacerlo. Digamos que el eje instantáneo es el punto que está aquí tocando el suelo en este instante, por eso eje instantáneo. Entonces, como nuestro eje está ahí, diríamos la sumatoria de torque respecto a ese eje, vamos a llamarle eje X, es igual al momento de inercia respecto a ese mismo eje X y por la aceleración angular. Y nuevamente aceleramos en dirección horaria, así que horario positivo. Veríamos, si mi eje está aquí, ninguna de estas fuerzas hace torque excepto la tensión 1. Tenemos entonces el torque de tensión 1 y del otro lado, momento de inercia. Como nuestro momento de inercia está trabajando, siempre se hace respecto al eje, veríamos, este eje no está en el centro de masa. Punto azul no es igual a punto rojo. Como no son iguales, entonces nos toca decir que este momento de inercia obedece a el teorema de ejes paralelos. Así que tenemos esta parte por aquí y la aceleración angular de este lado. Y en este momento simplemente terminar de desglosar. Diríamos que este torque es igual a radio por la tensión 1. De este otro lado tenemos el momento de inercia del cilindro, que sería un medio más el radio cuadrado. Tenemos por aquí también más el radio al cuadrado. Y por último la aceleración angular. De aquí podemos hacer obviamente una simplificación, se cancela uno de estos, sumamos estos términos y nos quedaría tensión 1 es igual a 3 medios de masa, no, justo dos, allá, 3 medios de masa y radio y por aceleración angular, donde vemos que este producto es igual a la aceleración del centro de masa porque no nos estamos deslizando. Por lo tanto, dejaríamos que la tensión 1 es igual a 3 medios de la masa y por la aceleración del centro de masa de este cilindro. Algo importante aquí, notarán que a pesar de que en el problema nos decían que el radio del cilindro este es un valor de 2R, aquí jamás utilizamos 2R, porque el radio que estamos utilizando es el radio del cilindro. Es decir, a mí me da igual que esto mida 2R, que mida 1 metro, que mida 50 centímetros. No me interesa, lo que estoy haciendo es, según mis ecuaciones, ¿qué sucede? Cancelo cosas y vería que al final el radio del cilindro por la aceleración angular es aceleración del centro de masa. Así que ese 2R es completamente irrelevante. Y dicho eso, podemos seguir. Ya conocemos esta tensión y revisaríamos qué sucede con los otros cuerpos. Para la polea analizamos solamente rotación, que es lo que normalmente nos piden. Por lo tanto,
Diríamos que la sumatoria de torques para la polea respecto a su centro de masa o punto de origen es igual al momento de inercia respecto a ese mismo eje y por la aceleración angular. Y tendríamos positivo en la dirección horaria. Tenemos entonces el torque de la tensión 2 menos el torque de la tensión uno, que va a ser igual a ese momento de inercia por la aceleración angular. Aquí tenemos tensión 2 menos tensión uno por radio, va a ser igual a un medio de masa, radio cuadrado y aceleración angular. Cancelamos esto y veríamos que este producto nos da la aceleración tangencial de la polea, que según lo que establecimos es igual a todas las otras aceleraciones. Así que nos quedaría que tensión 2 menos tensión uno es igual a un medio de masa, vamos a ponerlo con masa grande como está aquí arriba, y esto por la aceleración del cilindro, podemos dejarlo si queremos así. Y analizar la polea, analizamos ahora qué siente el bloque, y diríamos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración del bloque, positivo para abajo, y tenemos peso del bloque menos tensión 2 es igual a esta cosa, para finalmente, asimismo abrirlo, tenemos la misma masa en todos lados, y vamos en este momento a poner una sola aceleración A. Nuevamente son todas iguales, así que vamos a dejar de complicarnos con sus índices. Y con esas tres ecuaciones ahí planteadas, ahora sí las agrupamos y tendríamos esto por acá, esta otra cosa por acá. Vamos a reemplazar nada más esta M y dijimos una sola aceleración. Dime, Daniel. Profe, yo tengo una duda de por qué en la sumatoria de torques en el eje X solo era la tensión uno. Ya, porque vamos a hacerlo acá arriba. Si nosotros analizamos qué es lo que siente esta polea, respecto a este punto, veríamos que primero la fricción no tiene ningún brazo de palanca, está ahí clavada, entonces no te obliga a rotar. Siguiente, el peso está apuntando hacia abajo y nuestro radio medido desde este punto sería un radio que va hacia arriba. Tienes dos vectores que son antiparalelos, así que no se induce rotación. Para hacerlo, nuevamente podrías coger un lápiz, apuntas el lápiz hacia arriba y desde acá arriba lo jalas hacia abajo. Vas a ver que no se induce rotación, a menos que obviamente varíes ligeramente el ángulo y ahí sí se genera, pero no sería el caso del que estamos analizando acá. Y asimismo, la normal está aplicada directamente a este punto de contacto, así que tampoco tiene ningún brazo de palanca. Si la quieres dibujar arriba, veríamos que también es en dirección radial, así que el seno del ángulo desaparece y eso nos obliga a que la única fuerza que estaría haciendo torque es la tensión que está aquí clavada. Nuevamente, jugando con la pluma, tú puedes poner una pluma que vaya hacia arriba, la jalas a la derecha y verías que la pluma empieza a rotar, porque es así induce torque. ¿Me avisas, por favor? Listo. Listo. Gracias, profe. De nada. Seguimos por acá. Veríamos que la tensión uno se cancela, la tensión 2 se cancela, nos quedaríamos con mg es igual a aquí un montón de masas y aceleraciones regadas. Entonces vamos a jugar con las fracciones. Tenemos ese 3 medios, tenemos un medio, y de aquí veríamos que nos sobra un uno. No vayan a ser como mis niños de noveno, que me dicen, si saco factor común de esto no me sobra nada porque no tengo ningún número aquí. No, tenemos un pinche uno que está invisible, entonces uno ahí. Ya, de qué seguir. Esta suma obviamente nos daría 4 medios, que sería 2 y 2 más uno nos daría 3. Cancelamos esto, así que nos queda que la gravedad es igual a 3 veces la aceleración, o más bonito, que la aceleración es igual a gravedad tercios. Pero esto no resuelve nuestro problema. Nosotros nos queríamos conocer qué sucede con el coeficiente de fricción. Entonces, como nos interesa ese coeficiente de fricción, revisamos cuáles de nuestras ecuaciones tienen coeficiente de fricción. Ninguna. Y no está mal. Nosotros forzamos a trabajar con el eje instantáneo para corriendo ir en contra de la aceleración, porque ya de manera mecánica, como han venido haciendo bastantes ejercicios de esto, saben que sí o sí necesitan esa aceleración como dato principal. Y ahora que la conocemos, analizamos o traslación o rotación del cilindro S. En este caso, vamos a analizar rotación nuevamente, pero ahora lo haríamos respecto al centro de masa por lo siguiente. Hacemos el diagrama de cuerpo libre nuevamente y veríamos que, haciendo el análisis de rotación respecto al centro de masa, la única fuerza que hace torque sería la fricción. Entonces, sumatoria de torques
respecto al centro de masa va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular y positivo en dirección horaria. Tenemos fricción por justamente un radio, de este lado un medio, masa, un radio cuadrado y aceleración angular. Cancelamos una de estas, nuevamente este producto sería aceleración y veríamos que la fricción se convierte en mu por normal y esto va a ser igual a un medio de masa por aceleración. De aquí, nuevamente, va un examen, así que les toca justificar, a pesar de que sea una tontería, que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, por lo tanto, lo normal va a ser igual a el peso. Ya conociendo eso, podemos reemplazar aquí las cosas y terminamos de cancelar. Por lo tanto, nos quedaría que mu es igual a un sexto, que lo podemos evaluar, a ver qué bajo la calculadora. Y nos estaría diciendo que el coeficiente de fricción debe ser de 0,167. Bueno, 16 periódicos son infinito, pero no nos importa eso de ahí. Así que nos quedamos con solamente esto de aquí y recordamos, el coeficiente de fricción no tiene unidades, así que como tal, ahí muere. ¿Preguntas con esto de aquí? Creía que no. Entonces, avanzamos. Tenemos este sistema aquí, todo bello y hermoso, de dos discos que están hechos del mismo material, tienen el mismo espesor y pueden girar libremente sobre un eje vertical como nos están mostrando. El disco B inicialmente está quieto, lo dejamos caer encima del disco A, que está moviéndose con una velocidad inicialmente, y nos dan las masas, el gráfico nos da los radios, y lo que nos piden es encontrar la rapidez angular final del sistema. Para esto, revisamos lo que estamos haciendo. Estamos haciendo que hayan dos cuerpos separados en un inicio y luego se convierte en uno. Recordamos que esto a su vez nos lleva a impactos. Y en impactos nosotros trabajamos en momento, cuando las cosas se estaban trasladando. Aquí no se están trasladando, están rotando, así que trabajamos con momento angular. Y dentro del momento angular estaríamos trabajando con la conservación de momento angular. Por lo tanto, lo que nos tocaría hacer es justamente plantear eso. Decir que el momento angular inicial del sistema es igual al momento angular final del mismo sistema. Y una justificación breve, diríamos que los torques externos son iguales a cero. ¿Y por qué? Porque no nos está mostrando ninguna fuerza que venga aquí de metiche a meterle más torque a uno de estos discos. Así que, a través de esta conservación, podemos plantear las cosas. Diciendo que tenemos un sistema, entonces ponemos las cosas de cada uno de los integrantes del sistema, que serían los cuerpos A y B. Vea, del lado final, más de lo mismo, final de A más el momento angular final de B. Y revisamos. Nos dicen que el inicio, este de aquí está quieto, no hace nada, podemos dejarlo así. Y lo que sabemos al final es que ambos se mueven con la misma velocidad angular. Esto, por un lado, por manía, cosas que esperamos cuando las cosas se juntan, se trasladan o rotan a la misma velocidad. Y segundo, vamos a ver qué pasaría si no fuera así. Inicialmente el disco de arriba pues no está rotando y apenas entra en contacto con el de abajo lo empieza a arrastrar. Inicialmente habrá un deslizamiento, pero eventualmente se acoplan y ahí ambos rotan con la misma velocidad angular final. Por lo tanto, aquí podríamos decir que nosotros tenemos el momento de inercia del sistema por una sola velocidad angular final, que es justamente lo que nos piden hallar. Al inicio, por otro lado, como solamente el de A se está moviendo, tenemos este por su velocidad angular inicial y lo último, podríamos ya hacer un despeje y ni siquiera sería necesario cambiar esta velocidad a radianes por segundos, porque no nos lo están pidiendo. Simplemente expresaríamos la respuesta, también en revoluciones por minuto, por simplicidad. Y dicho eso, terminamos el despeje. Diríamos que esto va a ser igual a el momento de inercia de A sobre el momento de inercia de A más el momento de inercia de B, y esto por la velocidad angular inicial. Entonces, nos tocaría evaluar los datos. Tenemos que ambos son discos, entonces, ajá, pero ese aprendimos para justificar la cancelación después. Todos tienen un medio, ya vamos a cancelar este un medio un momento, pero tendríamos un medio de la masa de A. Vamos a reemplazar los datos directamente. La masa de A que sería de 8 kilogramos, el radio de A
tenemos una división, ambos podemos dejarlos en milímetros y se van a cancelar, así que no hay problema. Tenemos 150 al cuadrado y en la parte de abajo más de lo mismo. Ya tendríamos entonces nuevamente un medio de 8 150 al cuadrado. Y el otro tenemos un medio de 3,6 y su radio de 100 al cuadrado. Y todo esto multiplicando a los 50 RPM. De aquí, para la calculadora, podemos simplificar esto. Tenemos menos cosas que escribir. Y nada, ya que sufra. Entonces vamos a meterle toda la calculadora y a ver qué sale. Tendríamos arriba 8 por 150 cuadrado y esto por 50. En la parte de abajo, nuevamente 8 150 cuadrado y esto más 3,6 por 100 al cuadrado. De esta forma nos estaría saliendo que la velocidad angular final va a ser de 41,67 revoluciones por minuto. Y un breve análisis de esto, encontraríamos que está bien porque es la misma idea que se trabajaba en cantidad de movimiento o momento lineal. Si nosotros en momento lineal teníamos que había una sola masa en movimiento en un inicio y se pegaba a otra que estaba quieta, la velocidad total del sistema se reducía para tener en cuenta el hecho de que aumentó la masa en movimiento. Y lo mismo estaría pasando acá. Hay más momento de inercia en movimiento, entonces la velocidad angular debe disminuir para compensar el aumento de la otra variable. Y eso. Si no hay preguntas con esto, podemos seguir avanzando. ¿Alguien tiene dudas? No. Ok, seguimos entonces. Tenemos por aquí un cubo que tiene una masa de 200 gramos, está flotando en equilibrio en la superficie de un contenedor lleno de un líquido desconocido. Ok, pero nos están escribiendo dos situaciones diferentes. Aquí sería una situación inicial y luego lo sumergimos y tenemos este gráfico acá. Tenemos el módulo de Young de este alambre, tenemos su módulo, bueno, tenemos su límite elástico, nos dan el área del alambre. Ok, nos piden calcular la deformación unitaria. Entonces, vamos a revisar cómo podríamos hacer eso. Nuevamente, para el capítulo de elasticidad, les decía que trabajaríamos con las tres ecuaciones de esfuerzo. Tendríamos nuestro esfuerzo es igual a fuerza sobre área, que sería igual al módulo de Young por la deformación unitaria. Y de aquí hacemos checklist para ver qué información sí conocemos y según eso, pues trabajar y emparejar cosas. Veríamos, el módulo de Young sí lo conocemos, la deformación es justamente lo que nos piden. Esfuerzo no nos están dando directamente. La fuerza que siente el alambre estaría ligada a la tensión que tiene. Entonces, podemos decir que de cierta forma sí la tenemos porque está en equilibrio. Ya veremos cómo lo calculamos. Y lo último sería el área que también nos están dando. Por lo tanto, emparejaríamos esto. Y lo que nos tocaría hacer es simplemente despejar esa deformación. Tenemos entonces que la deformación va a ser igual a tensión dividido por área y Young, para lo cual ahora sí viene el trabajo difícil que es determinar qué pasa con esa tensión. Vamos a hacer el diagrama tal cual como está aquí planteado. En este momento diríamos que esta masa siente tres fuerzas. Primero, su propio peso. Segundo, siente el empuje que la está jalando hacia arriba. Y por último, tendríamos la tensión que está jalando hacia abajo. De aquí podríamos hacer una sumatoria de fuerzas y decir que, como estamos en equilibrio, esto es igual a cero. Podemos poner positivo para arriba y tenemos empuje menos peso menos tensión igual a cero. Aquí podríamos despejar la tensión para introducirlo en este otro lado y tenemos tensión es igual a peso menos empuje. Peso lo conocemos porque conocemos la masa y para el empuje nos tocaría abrir la ecuación y ver qué cosas no conocemos. Entonces, tenemos tensión es igual a mg menos la densidad del agua. Es agua, ¿no? Déjenme ver. Ah, líquido desconocido. Ahí lo sea. Ya veremos, encontramos que hay una primera incógnita. No conocemos este fluido, no conocemos su densidad. Segundo, ¿qué más no conocemos de este problema? La gravedad, obviamente sí. Lo que no conocemos es el volumen que está sumergido.
Entonces, en vista de que no conocemos estas cosas de aquí, nos toca ahora sí meternos con la primera situación que nos están describiendo. Para eso, revisamos. Al inicio nos están diciendo que nosotros tenemos este fluido y tenemos el cubo que está aquí solamente con un 20% en la parte de abajo. Veríamos que este cubo está en equilibrio, está tranquilo, por lo tanto, este peso está peleándose contra este empuje y nadie gana. Estamos igualando a cero las cosas. Tenemos entonces que el empuje va a ser igual al peso y aquí podemos hacer un poco de manipulación numérica. Nuestro empuje en este momento es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen de... Pero, estoy escuchando algo aquí en mi casa. Y por el volumen que está aquí abajo. En este momento tenemos un 20% del cubo. Es que en este escenario el cubo está totalmente sumergido, veríamos que si nosotros pasamos de 20% a 100%, entonces estaríamos multiplicando esta cantidad actual por 5 de forma que vamos a poner que el empuje 2 es igual a 5 veces el empuje uno. Así que con esta información podríamos meternos por acá y terminar de despejar. Es más, ni siquiera necesitamos conocer esas densidades, densidad ni el volumen que está aquí. Déjame leer el mensaje. Déjame terminar de leer. Ah, carajo, sí, perdón, estoy mal. El 20% es lo que está arriba. Mala mía. Ok, ni modo. Con 80% ya no es bonita la relación. Tendríamos que lo único que está sobreviviendo, lo único que está arriba es el 20%. Gracias por la corrección. Entonces, ni modo, nos tocaría casi hacerlo de otra forma. Déjeme borrar esto de aquí y volver para acá. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos que obviamente nuestro empuje es la ecuación que teníamos ya planteada, densidad del fluido, gravedad y en este caso 0,8 veces el volumen del cubo, que es el 80% que está ahí abajo metido. Todo esto es igual a el peso de dicho cubo. Aquí, lo que veríamos que nos interesa aquí abajo no es realmente conocer cuánto vale la densidad, ni la gravedad, ni el volumen. Nos interesa todo esto como una sola cosa. Aquí veríamos que el volumen es obviamente el volumen del cubo porque está todo sumergido. Entonces, si yo paso este 0,8 al otro lado a dividir, vería que de este lado ya me queda toda esta bola de variables que sería igual a masa de gravedad sobre 0,8. Entonces nosotros podemos coger este producto y reemplazarlo aquí directamente. Así que vamos haciendo eso, pero antes quiero hacer el cálculo de cuánto sería 1 sobre 0,8. Nos estaría dando igual a 1,25. Entonces, volviendo para acá, tendríamos nuestra tensión va a ser igual a masa de gravedad menos 1,25 masa de gravedad. No me gustó, me queda menos 0,25 mg. No me gustó porque la tensión no debería ser negativa. Vamos a revisar aquí, empuje hacia arriba, peso hacia abajo, empuje hacia abajo, empuje arriba, peso abajo, tensión abajo. Mando la tensión al otro lado y aquí está mal, estuvo mal el despeje. Dios mío, qué asco. Empuje menos peso, ahí sí. Entonces arreglamos esto metiéndole un menos por delante, menos aquí también. Y ahora sí, ya la tensión sería 0,25 veces el peso. Y nada, hacemos ese cálculo. Nos decían que la masa era de 200 gramos. Por amor a Dios, no se olviden de pasar las cosas a kilogramos. Y nada, la gravedad de 10. Tendríamos que la tensión es de 0,5 newtons. Es tontera, es cosita. Entonces, no, ya conociendo esta tensión, ahora sí nos metemos para acá. Y lo mismo, tener cuidado con las unidades y transformaciones. Veríamos que el módulo de Young está en gigapascales, que nos tocaría pasar a pascales. Por otro lado, la tensión aquí arriba dijimos 0,5 newtons. Ya. Vamos a poner primero el módulo de Young. Tenemos 0,25 por 10 a la 9. Recordamos que giga representa justamente eso, 10 a la 9. Y nuestra área sería de 2 milímetros cuadrados, que para pasarla a metros cuadrados multiplicamos eso por 10 a la menos 6.
Entonces, ya con todo esto aquí, vamos a terminar de ver cuánto nos sale. Y de hecho, antes de meternos en la calculadora, veríamos, arriba tengo 0,5, abajo tengo 0,5, juntando este y este. Y las potencias de 10 sobrevive un 10 al cubo. Esto se cancela, nos queda 1/10 al cubo, que serían 10 a la menos 3. Por lo tanto, nuestra deformación vendría a ser igual a, cero. Deformación vendría a ser igual a 0,001. Pero como nos piden en porcentaje, entonces multiplicamos por 100 y el símbolo de porcentaje, que nos estaría dando igual a 0,1%. Por lo tanto, veríamos que todavía aguanta, todavía no se está rompiendo porque no hemos llegado a este punto acá. Así que con lo que tenemos aquí, todo estaría bien. ¿Preguntas con esto? No preguntas, entonces avanzamos. Si no se dieron cuenta, con eso ya terminamos un primer examen. Vamos con el segundo. Terminamos uno en 1 hora. Qué bonito. Avanzamos. En esta figura nos presentan dos situaciones diferentes donde tenemos dos distintas poleas que tienen misma masa, mismo radio, simplemente cambia la forma, donde obviamente en el lado izquierdo tenemos un disco sólido, en el lado derecho tenemos un anillo y radios que son rayos que tenían masa despreciable. Simplemente nos importa el anillo. Conociendo eso, nos plantean que tenemos una cuerda en la periferia de cada uno de estas poleas. La jalamos con la misma fuerza constante y conociendo eso nos piden conocer nuevamente qué pasa con las aceleraciones. Así que hacemos el mismo planteamiento de hace rato. Diríamos que sumatoria de torques, ahí sí. Sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Vamos a hacerlo respecto al centro de masa, que sería lo más sencillo. Y positivo en la dirección antihoraria. Tenemos entonces el torque de la fuerza, que sirve simplemente fuerza por radio. Para los momentos de inercia, nuevamente tenemos una constante, masa y radio al cuadrado. Y por último, aceleración angular. De forma que nuevamente nuestra aceleración va a ser igual a fuerza sobre constante, masa y radio. Para esto, nuevamente, lo mismo hace rato, es la misma resolución, reemplazar esto con 1 y 1 medio. Y veríamos que la aceleración del disco es igual a 2 veces la aceleración del anillo. Por lo tanto, la polea A tiene mayor aceleración que la de B. Sería lo correcto. Y nuevamente, esto lo podríamos hacer siquiera sin ecuaciones, solamente justificando a través de la relación de los momentos de inercia. Pero bueno, creería así mismo que no hay preguntas aquí, así que avanzamos con otra cosa más. Y quiero que lean esto de aquí. Notarán que no hay fluidos, no hay rotación. Nos están pidiendo simplemente trabajo y qué está pasando con ese trabajo. Y aquí es donde viene la idea de que este examen es acumulativo. Y que sea acumulativo implica que se toman cosas de primer parcial, ya sea de manera implícita o de manera explícita, como está esta pregunta. Entonces, la idea es simplemente recordar todas las definiciones que ya vieron en el primer parcial también. Así que vamos a revisar qué podemos hacer con esta cosa. Nos describen dos situaciones. En la primera decimos que tenemos un objeto, vamos a dibujarlo como un bloque que tiene una velocidad inicial de 0. Estamos jalando este bloque con una fuerza F y producto de esta fuerza, el bloque más adelante tiene una velocidad V1. V1 distinto de 0. Entonces, aquí podemos relacionar este primer trabajo. Y recordamos que el trabajo neto es justamente el cambio de energía cinética. Veríamos que no nos mencionan que no hay nadie más aquí metido. Entonces podríamos tranquilamente decir que este trabajo es el trabajo hecho por esta fuerza. Entonces diríamos que el trabajo de la fuerza es igual a la cinética final menos la cinética inicial. Como inicialmente estaba en reposo, eso muere. Y nos quedaría que el trabajo de la fuerza es igual a 1 medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y listo, una mayor complicación ahí. Ahora, lo que nos preguntan es, ¿qué tanto debemos aumentar esto si queremos hacer que la rapidez final sea 3 veces mayor, nuevamente partiendo de reposo?
Entonces, aquí podríamos jugar con esta misma ecuación y reemplazar esto de la siguiente forma. Diríamos que el trabajo 2 sobre esta segunda situación va a ser igual a un medio de la masa por la nueva velocidad final, que sería 3 veces esta de acá. Entonces, veríamos que tener este 3 aquí metido obliga a que salga un 9 por un medio de más 1 y velocidad 1 al cuadrado, donde esto es el trabajo 1 que teníamos por acá. Entonces, pueden hacer eso o pueden construir el cuento desde el inicio, cual son 2 pasos extra nada más, y deberíamos llegar siempre a la misma resolución. Si hacemos que esta cosa tenga 3 veces más velocidad, es porque tiene 9 veces la energía, así que teníamos que meterle 9 veces el trabajo. ¿Preguntas más aquí? No. Ok, entonces avanzamos. Giroscopios. Recordamos que para el giro, para identificar la dirección de precesión del giroscopio, tenemos que seguir un recetario que es de 3 pasos. El primer paso es encontrar hacia dónde va la velocidad angular, porque en la misma dirección va el momento angular. Después de conocer eso, identificamos cuántos torques hay en nuestro sistema. Y ya conociendo los torques, simplemente hacer una suma vectorial entre el momento angular y el torque. Recordamos que esto es una suma entre comillas porque tienen distintas unidades, pero ahí manejamos la idea de que el momento angular es un perrito y ustedes son los dueños de ese perrito y ustedes jalan a este perrito, lo obligan a girar hacia donde jale la correa. Entonces, nuevamente identificamos. Vemos que por la dirección de giro la velocidad angular va en esta dirección. Por lo tanto, el momento angular también va en esa dirección. Y lo que nos importa aquí es el vector y para eso manejamos la regla de la mano derecha. Y nuevamente, por amor a Dios, identifiquen cuál es su mano derecha. Quería que la mayoría son bueno, son diestros, obviamente. Entonces, su mano derecha es con la que ustedes comen, es con la que agarran el teléfono, es con la que desbloquean sus teléfonos, es con la que agarran el mouse. Ya le conté las otras veces, pero uno de mis amigos de carrera con los que nos graduamos no sabe identificar su izquierda y su derecha y nos provocó algunos problemas cuando hicimos un viajecito por ahí. Pero bueno, muy bien. Mano derecha, veríamos momento angular va en esta dirección. Primera parte, hecha. Segundo, torques. ¿Qué es lo que vemos? Veremos que esta cosa estaría girando respecto a este punto. Si nosotros levantamos la varilla, pues gira respecto a este lugar. Entonces, este es nuestro eje y respecto a este punto medimos los torques. Veríamos que esta cosa obviamente tiene una masa, este volante no está hecho de nada. Entonces, como tiene masa, tiene un peso, peso que nos obliga a ir hacia abajo. Veríamos que este radio junto a este peso generan un torque que va en esta dirección. Y nuevamente a través de la regla de mano derecha sería un torque que nos está jalando para acá adentro en la dirección de Y. Y lo último sería la idea de que el perro obedece al dueño. Perrito con la correa. Veríamos que esta varilla, este momento angular va a girar para a donde lo está jalando el torque. Y veríamos que si nosotros hacemos ese giro constantemente, estaríamos dando vueltas en la dirección Z positiva. Y listo. Si no hay preguntas, avanzamos. Y si hay preguntas, me imagino que son preguntas bastante básicas de cómo trabajar con el giroscopio. Y para eso, ni modo, les toca ir a ver alguno de los videos extensos porque esto sí era un poquito extenso de explicar. Así que esperando que todos los hayan visto. Creía que no tendría dudas porque podemos seguir con este problema. Tenemos entonces, hay un bloque de densidad desconocida en un tanque lleno de agua. Conocemos que el bloque queda parcialmente hundido y nos piden conocer qué relación tiene el empuje con la gravedad en este caso. Entonces vamos a dibujarlo y vamos a generar alguna justificación numérica para ver qué pasaría ahí. Tenemos nuestro bloque este, que nuevamente está parcialmente sumergido, no sabemos qué tanto. Pero si es que no hay nadie más aquí ayudando o estorbando, diríamos que el peso de este bloque se está compensando perfectamente con el empuje. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a el peso. Y ya con esta idea en mente, revisamos las opciones. La primera nos dice que la densidad del objeto por el volumen sumergido, pero estoy yo. Ya sería completarlo con la frase de aquí arriba.
El empuje es igual a la densidad del objeto por el volumen sumergido del objeto por la gravedad. Veríamos que está mal. Nuestra ecuación de empuje depende únicamente del fluido, la gravedad y el volumen desplazado o volumen sumergido. Como aquí nos hablan del volumen de la densidad del objeto, esta se va. Y con eso también podríamos eliminar, bueno, no vamos a eliminar solo porque si vamos a leerlo todo. Literal B, nos dice que sería la densidad del agua, que estaría bien, el volumen completo del objeto por la gravedad. Veríamos que está mal, es siempre el volumen sumergido, no el volumen completo. Solamente es volumen completo si es que el objeto está totalmente sumergido, que no es este caso, así que se fue. Siguiente, la densidad del objeto por el volumen desplazado del agua por la gravedad, no se estaba mal, no nos importa nuevamente la densidad del objeto. Seguimos, la densidad del agua por el volumen sumergido del objeto y por la gravedad, tal cual está describiendo literalmente en la ecuación, así que esta sería la correcta. Y lo último, nos plantean que sería la masa sumergida del objeto por la gravedad. Ya, aquí la palabra clave es sumergida. Si nos dijeran que sería la masa del objeto por la gravedad, veríamos que está bien, porque esta sería la ecuación numérica por la cual nosotros obtenemos el empuje, pero para nuestro caso específico, que no hay nadie más estorbando, también podemos decir que el empuje es igual a la masa del objeto por la gravedad. Pero noten que es la masa total, porque el empuje está peleándose no contra este pedacito, se está peleando contra todo el bloque gordo. Entonces, no es solamente el peso de la masa sumergida, sino el peso total. Así que el que está aquí sumergida descarta a esta opción. Así que la opción sí era la D. ¿Preguntas con eso? No. Seguimos. Tenemos aquí a Bernoulli nuevamente. Tenemos un punto uno, un punto 2. Y nos piden conocer cuál de las siguientes opciones sería la opción correcta. Para esto, en la primera nos dice que es independiente de la conservación de la energía. Veríamos que es falso. Bernoulli se explica o se trata desde la conservación de energía, así que se fue esa E. Segundo, la opción B y la opción C nos hablan de el trabajo que hacen las presiones uno y 2, así que nos toca revisar eso dentro de un momento, y revisamos las dos últimas. Nos dicen que esta cosa con la velocidad al cuadrado se relaciona con la energía potencial, veríamos que está mal, es la cinética, y lo mismo con la otra. Esto debería ser potencial, no cinético. Por lo tanto, se fueron las dos opciones, y nos toca revisar esto de aquí. Veríamos que una partícula o una molécula de agua está sometida a dos fuerzas porque sentimos dos presiones. Vamos a poner la partícula acá. Tendríamos la presión del lado uno que la obliga a subir y la presión del lado 2 que la obliga a bajar. Pero vemos que el agua se está moviendo justamente para arriba a la derecha. Así que nuestro desplazamiento va, vamos a simplificarlo, para la derecha. Si va para la derecha, entonces veríamos que la presión uno que genera una fuerza uno haría un trabajo positivo. Para esto, recordamos que los trabajos son positivos cuando tenemos ya un desplazamiento fijo y tenemos una fuerza que así sea mínimo, pero nos está ayudando a movernos en esa dirección. ¿Qué es lo que pasaría con esta uno? Mientras que la fuerza 2 está jalándonos o empujándonos en la dirección contraria. Por lo tanto, la presión uno haría trabajo positivo, no negativo, mientras que la 2 sí hace negativo. Así que sería esta opción de aquí. ¿Preguntas con eso? No. Avanzamos. Nuevamente, conservación de momento. Vamos a revisarlo rápidamente. Tenemos una varilla de masa M. Esta es una vista aérea. Estamos en una pista de hielo. Y lo que veríamos es que aquí hay una varilla, hay un niño que está junto a la varilla y ambos se están moviendo hacia abajo. Tenemos que hay un niño, no estaba invitado, que viene y se va a colar, se va a pegar a la varilla. Y lo que nos piden conocer es qué sucede con la energía cinética final del sistema. Así que vamos a revisar cómo haríamos esto. Identificamos claramente que la varilla y el niño 2, como está aquí marcado, son una masa en movimiento. Esta masa que viene por este otro lado es otra masa en movimiento.
Inicialmente tenemos dos masas o dos cuerpos distintos y al final tenemos un solo cuerpo que va a tener una velocidad rotacional y que a su vez tendría una velocidad de centro de masa. Lo importante aquí es que es un choque inelástico, por el hecho de que pasamos de tener dos cuerpos a uno solo. Siendo un choque inelástico, entonces no podemos aplicar conservación de energía, por lo tanto, esto nos está pidiendo a gritos que lo trabajemos en torno a momento lineal y momento angular. Dicho eso, empezamos con la más sencilla. Diríamos que, dado que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, aquí convendría poner un sistema de referencia y X. Ahora sí, sabiendo que esto es igual a cero, perdón, estoy sobrecomplicándome. Aquí, sabiendo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, entonces el momento lineal en Y se conserva, así que diríamos que el cambio es igual a cero. Por lo tanto, el momento angular inicial del sistema, el momento lineal, ya, momento lineal inicial del sistema es igual al momento lineal final del sistema. Y ya haciendo esto, nos toca desglosar el sistema nuevamente. Tendríamos el momento del niño 2. Vamos a poner positivo para abajo, porque ya se está moviendo la mayoría. Tenemos el niño 2 con positivo. Tenemos la varilla con positivo también. Y este niño uno, como está llevándonos la contraria, tendría un momento negativo. Al final, nuevamente, todos se comportan como una sola masa, así que tenemos la masa del sistema por la velocidad final del sistema. Recordando lo que se hizo en el primer parcial, si yo no pongo un signo explícito aquí, estoy infiriendo que esta velocidad va a favor del sistema de referencia, por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que vamos hacia abajo. Y desde una perspectiva analítica, sería lo que estaría pasando. Si ambos niños tienen la misma masa y la misma velocidad, estos momentos se cancelan perfectamente, así que solo sobrevive el de la varilla, que sería para abajo. Entonces, nada, seguimos con el desarrollo. Nuevamente, estos serían datos dados, así que la cancelación se mantiene y seguimos con lo que sobraba. Tenemos la masa de la varilla, tenemos la velocidad de la varilla, que sería igual a la masa de dicha varilla más dos veces la masa de los niños por la velocidad del sistema. Vamos a ponerle velocidad final, aquí velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad final vendría a ser igual a la inicial por masa grande sobre masa grande más 2m. Y ya conociendo eso ahí, nos toca ahora sí hacer la evaluación numérica. Ahí tenemos los datos, vamos a hacer el cálculo, a ver qué sale con eso. Ahora, la velocidad inicial sería de 5, la masa de la varilla sería de 9 kilogramos, abajo tenemos 9 kilogramos y 2 por 45,5. Tenemos entonces que nuestra velocidad final sería de 0,45 metros por segundo. Y lista esa primera parte con la que podemos determinar una parte de lo que nos están pidiendo. Leemos nuevamente el objetivo. El objetivo es encontrar la energía cinética final del sistema. No nos piden cinética translacional ni cinética rotacional. Entonces, como no nos especifican, se sobreentiende que es la total translacional más rotacional. Así que esto nos sirve solo para una parte. Tendríamos entonces, esto es igual a la translacional más la rotacional. Esto de cierta forma ya está obtenido, nos falta la otra. Y para la otra parte, aplicamos ahora conservación de momento. Partimos de un enunciado similar. Diríamos que la sumatoria de torques es igual a cero. Por lo tanto, el cambio de momento angular al sistema va a ser también igual a cero. Por lo tanto, el momento angular inicial del sistema va a ser igual al momento angular final del sistema. Y aquí recordamos que primero el momento angular es muy sensible al momento de inercia y por ende al eje que nosotros estaríamos tomando. Y aquí más de teorías y definiciones. Veríamos que este es un sistema libre en el sentido de que no hay ningún eje explícito. No es como una varilla que está sujeta respecto a un extremo que obviamente se ve obligada a girar respecto a ese extremo. Vemos que esta cosa nuevamente, al no tener una imposición de dónde está su pivote, giraría respecto al centro de masa del sistema, porque simplemente ahí está la menor energía posible y nuevamente son cosas que están en los libros y en sus clases debieron haber visto.
Aquí abusamos del hecho de que la masa de la varilla está en su centro de masa y el hecho de que los niños tienen la misma masa. Por lo tanto, veríamos sin necesidad de cálculo, el centro de masa del sistema está en el centro de la varilla. Como justificación explícita en sus exámenes dirían, dado que el sistema es simétrico, entonces el centro de masa está en la mitad de la varilla. Y listo. Y conociendo eso, podemos ahora sí expresar lo que viene, que sería qué sucede con los momentos de inercia respecto a este centro de masa, respecto a ese eje. Tenemos nuevamente tres cosas, así que nos tocaría plantear qué sucede con cada una de ellas. Tenemos el momento inicial del niño 2, tenemos el momento inicial del niño 1, tenemos el momento inicial de la varilla y del lado final nuevamente todos se comportan como una sola cosa porque se quedan pegados, entonces tenemos un solo momento de inercia por el momento, por la velocidad angular final. Revisamos qué pasa aquí y nuevamente signos. Ya estamos planteando que el centro de masa va a ser nuestro eje y va a estar en el centro de la varilla. Veremos que el niño 2 estaría induciendo una rotación en la dirección antihoraria. Y el niño uno también al pegarse aquí va a inducir una rotación en la misma dirección antihoraria. Como ambos inducen un giro en la misma dirección, entonces ambos comparten un mismo sentido para el momento angular, que en este caso por facilidad diríamos que sería positivo. ¿Qué más veríamos? Veríamos que ambos tienen la misma distancia hasta el centro de giro, hasta nuestro eje definido. Entonces, dado eso, tendríamos que eso se puede resumir como dos veces el momento angular de inicial de cada uno de los niños. Para la parte de la varilla, veríamos que la varilla inicialmente no está girando, se está trasladando. Y lo mismo pasaría con los niños. Ya vamos a ver qué hacemos con ellos. Pero analizando la varilla, veríamos que al ser un objeto en traslación, su momento angular estaría dado por R cruz P. Nosotros ya determinamos que la varilla tiene un momento lineal, así que esto es conocido. Pero veríamos que esta R nuevamente es el vector que nace desde el eje de rotación hasta donde está el cuerpo de interés, o su centro de masa, mejor dicho. Vemos que el eje está aquí y también el centro de masa de la varilla está aquí, por lo tanto su radio vale cero. Como el radio vale cero, entonces el momento angular inicial de la varilla sería también cero. Y ya no hay nada con lo que preocuparnos de ese lado. Sigamos desarrollando el lado izquierdo de la ecuación. Veríamos que los niños asimismo se están trasladando, así que los niños reciben el mismo trato. Pero la diferencia con los niños es que ellos tienen un brazo de palanca distinto de cero, su radio mide L medios y eh, su momento lineal sería simplemente masa por velocidad. Como podrán notar aquí, ya no estoy trabajando con el producto cruz, no me importa mucho porque vemos que R y la velocidad y por ende P son perpendiculares, así que si metemos un seno del ángulo aquí sería pasar tiempo por las puras porque el ángulo sería 90, así que esto sería 1. Pero bueno, hagan lo que ustedes necesiten o consideren necesario, sean felices, es su examen, no el mío. De aquí seguimos avanzando. Ya reemplazaríamos esto de este lado. Tenemos 2, tenemos la longitud de la varilla, tenemos la mitad y tenemos masa y velocidad. Del otro lado, revisamos qué pasaría con este momento de inercia del sistema. Veríamos que todos están girando juntos respecto al centro de masa de la varilla. Por lo tanto, encontramos, los niños son masas puntuales que tienen su momento de inercia como masas puntuales. Viendo nuevamente que son simétricos, entonces lo podemos condensar como dos veces el momento de inercia de cada niño. La varilla veríamos que gira respecto a su centro de masa, entonces sería el momento de inercia de la varilla respecto a su centro de masa. Y ya por aquí la velocidad angular final. Sabiendo eso, nos tocaría ahora sí empezar a reemplazar más cosas. Tendríamos de este lado el momento de inercia de los niños, que sería igual a su respectiva masa por el radio, que sería L medios y al cuadrado. Vamos a utilizar corchetes aquí, no quiero perderme después. Ya, eso por ahí. Y ahora para la varilla. A estas alturas ya deberían tener memorizado que la varilla respecto a su centro de masa es de un doceavo y la masa de dicha varilla por la longitud de la misma varilla.
Por último, tenemos por aquí la velocidad angular final y veríamos que no vamos a hacer ninguna cancelación ahorita, no queremos dañar cosas. En tal caso, veríamos que esto ya está listo para ser despejado. Podríamos mandar todo esto al otro lado. Quiero detenerme un momento solamente para deshacernos de la fracción aquí, si no quiero que nadie se llegue a perder. Lo que podemos hacer por ahora es cancelar este 2 con este 2. Del lado izquierdo dejaríamos simplemente longitud, masa, varilla, pero masa y velocidad. Y de este lado tenemos 2 masa, longitud al cuadrado sobre 4. Y tenemos por aquí un doceavo y masa, longitud al cuadrado. Ahora sí, cancelamos una L. Y segundo, vemos que tenemos aquí un doceavo. Entonces lo que se me ocurre es multiplicar a esta por 3 arriba y abajo. Y tenemos un doceavo como fracción global. Entonces pasaríamos todo esto al otro lado, nos quedaría 12 veces masa de los niños y la velocidad, y todo esto ahora sí sobre 6 ml, y aquí tenemos un más un ml. Y ya de aquí no tenemos más escapatoria que ahora sí meter las ecuaciones. Entonces nuevamente revisamos por acá arriba los datos y con eso terminamos el problema. Con lo que se ha hecho. ¿Todos están bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me avisan, por favor? Ya. Tras evaluar los datos, me sale que la velocidad angular final va a ser de 4,84 radianes por segundo. Y ya conociendo cuánta velocidad angular final tenemos, ahora sí podríamos meternos por acá y terminar de hacer el cálculo de esta cosa. Entonces, nuevamente, se supone que lo vamos a terminar todo porque es un examen. Tenemos un medio de la masa total del sistema por la velocidad angular final al cuadrado, que sería esta de acá, y esto más la parte del momento de inercia total. Nuevamente tenemos dos veces lo de los niños. Aquí teníamos el cuadrado y todo sobre 4. Tenemos la varilla con un doceavo. Déjenme mover esto más a la izquierda. Ya. Y esto por la velocidad angular final al cuadrado. Entonces, ya la calculadora directamente. No hay más vueltas que darle. Yo no quería dejarlo ahí flotando. Ya, vamos a ver. Madre, está mucho. Me da pereza escribir. La masa de esta vaina es 9. La velocidad es 0,45 al cuadrado. Ya ni modo, todo en una sola. Aquí tenemos un medio que está afuera. Internamente tenemos la masa de los niños que es 0,45,5. La longitud que sería 9 y al cuadrado. Del otro lado tenemos la varilla que sería 9, 9 kilogramos. La longitud que sería 2 y ya estoy haciendo un error. La longitud es 2 no 9 como mencioné hace un momento para los niños. Déjenme corregir eso. Ya, y abajo tenemos 12. Y por último, por la velocidad de 0,45 era, no, 4,84. Ya. Veríamos que la energía cinética final va a ser de 1101,91 joules. Y a modo de verificación, podríamos comparar esto contra la energía cinética inicial. Lo que esperaríamos es que la energía cinética inicial sea mayor que esto, y si no nos da mayor, en algún lugar cometió un error y ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Sí, vamos a hacer esa verificación. Al inicio veríamos que simplemente son masas trasladándose, así que sería simplemente una energía cinética traslacional. Por lo tanto, veríamos que podemos hasta sacar un factor común. Todas están con la misma velocidad,
Así que la cinética inicial sería igual a un medio de la velocidad al cuadrado por dos veces la masa de los niños y la masa de la varilla. Hacemos eso rápidamente. Esa velocidad era de 5 como está ahí planteado. Y nuevamente dos veces la masa de los niños que es 45,5, la masa de la varilla que es 9. Y está bien, nos daría que la cinética inicial es de 1250 joules. Así que está bien planteada nuestra resolución, o al menos no identificamos que hay algún problema catastrófico. Nuevamente, si esto nos saliera mayor que la final, pero que el inicial, ahí sí nos tocaría revisar en dónde se cometió el error. Pero bueno, no es nuestro caso. Ninguno ha hecho preguntas, entendería que todo está bien, así que avanzamos a los otros ejercicios. Tenemos por acá esta cosa. Encontramos que hay un disco de 14 kilogramos de masa, tenemos ese radio de 0,25 metros, tenemos un resorte con una constante elástica y conociendo que la longitud natural del resorte sin estirar es de 0,3 metros, nos piden conocer cuál es la rapidez angular del disco después de recorrer 1 metro para la izquierda, que implicaría que el disco está por debajo de ese apoyo raro que nos están mostrando. Entonces, empezamos a dibujar las cosas. Claramente lo estaríamos trabajando a través de energía, así que nos toca identificar qué energías tenemos aquí al inicio. Como estamos partiendo desde el reposo, no tenemos ni cinética traslacional ni rotacional, ya que estamos con la condición de no deslizamiento. Así que diríamos que cinética total, cero. ¿Qué más nos encontramos? Veríamos que el cilindro este más está cambiando de altura, entonces podemos decir Y igual a cero aquí y poner que la energía potencial gravitacional siempre va a ser cero. No nos es relevante. Y veríamos que hay un resorte. ¿Quién lo diría? Este resorte claramente está estirado porque nos dicen que su longitud natural es de 0,3 metros y esta cosa mide más de 0,3. Entonces nos tocaría determinar qué tan estirado está para, conforme a eso, plantear cuánta es la energía elástica inicial que tiene esta cosa. Así que trabajamos con trigonometría. Diríamos que la longitud final de esta cosa sería igual a Pitágoras de los otros dos lados. Tenemos 1,5 cuadrado más 1 cuadrado. Vamos a ver qué sale con esto. Donde encontramos una longitud final de 1,8 metros. Y de aquí, con un poco de magia, encontraríamos que obviamente esto es de 1,5 metros, ese alargamiento. Y con eso podemos determinar qué sucede con la energía elástica inicial, pero un cuadrado aquí arriba. Tenemos entonces el 0,5 o un medio. Vemos que la constante está en unidades del sistema internacional, ya está en newtons metros. Eso también fue algo que discutimos en el primer parcial. Si sus constantes no están en newtons sobre metros, deben transformarlos. Nuevamente, no es nuestro caso, así que no nos preocupamos de eso. Y por último, la información, perdón, voy a meter algo más en la calculadora, 1,5 cuadrados. Nos estaría quedando que la energía elástica inicial es de 33,75 joules. Y ya conociendo que esto pasa al inicio, veamos qué pasa al final. Al final veríamos que como esta cosa se movió 1 metro a la izquierda, estamos justamente por debajo de ese apoyo, como ya mencioné anteriormente. Veríamos adicionalmente que esta cosa en este momento está rotando en la dirección antihoraria y se está trasladando justamente en la misma dirección. Por lo tanto, ya no tenemos cinética total de cero. Y ya conociendo eso, nos tocaría revisar qué energías tenemos acá. Veríamos que, primero, este resorte está estirado nuevamente, porque en esta posición tiene una longitud total de 1,5 metros. Por lo tanto, el estiramiento que tenemos en este instante es de 1,2 metros, lo que nos daría una energía elástica de, vamos a ver, 1,2 cuadrado, nos saldría una energía elástica de 21,6 joules. Segundo,
Claramente las cosas se están trasladando y rotando, así que tenemos ambas energías cinéticas. Y aquí planteamos ya la conservación de energía. Nuevamente, en su examen ustedes deberían justificar, dado que no hay fuerzas externas o no hay fuerzas no conservativas, entonces ahí planteamos que el cambio de energía mecánica sería igual a cero. Por lo tanto, energía mecánica inicial va a ser igual a energía mecánica final. Y de aquí seguimos con el desglose de estas ecuaciones. Tendríamos cinética inicial, vamos a dejarlo así, más energía elástica inicial y gravitacional inicial van a ser iguales a cinética final, elástica final y más gravitacional final. Nuevamente, por sistema de referencia, diríamos que la gravitacional es cero. Veríamos nuevamente que cinética inicial era cero. Esto ya lo conocemos, tendríamos simplemente que reemplazarlo y revisamos qué pasaría al lado derecho. La elástica final, la acabamos de calcular, sería de 21,6. Ahí se ve mejor. Y esto más la cinética final, que estaría compuesta por cinética translacional y cinética rotacional. Y aquí sería simplemente terminar de despejar. Asimismo, antes de hacer las cosas, una verificación de que estén las cosas bien, veríamos de que cuando pasemos esto al otro lado, nos va a dar una resta, pero que termine en algo positivo. Como nos da algo positivo, veríamos que es posible seguir trabajando con el ejercicio, porque encontramos que un positivo es el producto de dos cosas que están al cuadrado. Y veríamos que esto obviamente tiene sentido. Una forma para identificar si lo estarían haciendo mal es que esa resta les diera negativo, porque no hay forma en la que dos cosas al cuadrado sumen a algo negativo. Y habría que ver qué se calculó mal, donde muy seguramente habría sido algo de la longitud. Pero bueno, nuevamente, no es nuestro caso, así que podemos seguir con esto. Hacemos esta resta para tener menos cosas con las que lidiar. Nos estaría saliendo 12,15 y revisamos qué pasaría al lado derecho. Tenemos el 1 medio de la masa de esta cosa, luego lidiamos con eso. Lo que nos importa en este momento es relacionar las dos variables que tenemos aquí todavía desconocidas, que serían la velocidad angular y la velocidad translacional. Para esto, trabajamos el momento de inercia, nuevamente es un disco, entonces tenemos masa radio cuadrado, y por aquí la velocidad angular. Como ya se ha trabajado otras veces, este producto vendría a ser la velocidad del centro de masa al cuadrado, porque estamos elevando a cada cosa al cuadrado, y nuevamente el producto, sabemos que es la velocidad del centro de masa por la condición de no deslizamiento. Y nada, ya conociendo eso de ahí, veríamos que esta multiplicación nos daría un cuarto, y para trabajar una sola fracción en todo el sistema, vamos a multiplicar esta por 2 arriba y por 2 abajo y pasar ese 4 al otro lado a multiplicar. Tenemos 4 por 12,15 es igual a 2 veces masa por velocidad al cuadrado más masa y velocidad al cuadrado. Obviamente nos daría 3 veces masa y velocidad al cuadrado. Para finalmente de aquí hacer el despeje y terminar de encontrar esta velocidad. Tenemos, este producto se puede hacer, sería 48,6. Y esto dividido para 3 veces la masa del disco, que no me acuerdo. Vamos a ver cuánto es. 14 kilogramos. Y todo esto vive dentro de una raíz. Entonces, vamos a ver cuánto vale esta velocidad. Ya nos estaría dando un total de 1,07 metros por segundo. Y antes de cantar victoria y largarnos, revisamos qué es lo que nos piden. Noten que si hubiéramos dejado eso, nos encontraríamos con puntos menos al final porque nos piden la rapidez angular. Entonces, aquí diríamos que la velocidad tangencial o la del centro de masa es igual a radio por la velocidad angular, nuevamente a través de la condición de no deslizamiento. Y de aquí, ahora sí terminamos nuestro problema. Diríamos que va a ser esa velocidad dividido por el radio. El radio es de 0,25, entonces nos estaría saliendo una velocidad de 4,28 radianes por segundos. Y ahí sí, terminado y avanzamos. ¿Preguntas cómo está aquí?
No. Entonces, avanzamos, tenemos 23 minutos y ya mismo terminamos un segundo examen. Ajá. Y causa gracia. No, o sea, por un lado, hemos desarrollado todos estos temas a lo largo de casi 2 meses, así que debería ser un poco de construcción progresiva, si nadie les está metiendo un libro en la cabeza de un día para otro. Y por otro lado, espero que el razonamiento que les estoy dando les está sirviendo, ¿no? Ven que yo me he aprendido todos estos procesos porque entiendo que es un proceso continuo, meto una cosa después de otra. Por eso se los explico así y espero que lo hayan entendido a lo largo de todo el parcial. Pero eso son simplemente relaciones y como podrán notar, a mí me divierten demasiado estas relaciones y por eso es que las tengo muy interiorizadas. Bueno, simplemente espero que les hagan sentido a ustedes y también con eso puedan memorizarlos. Bueno, hoy vamos por acá. Tenemos una viga uniforme de 4 metros, nos están dando su peso. Tenemos que estar apoyada en la esquina de una pared, como nos muestra aquí en la figura. Vemos que no hay fricción en esta esquina y con esto nos piden calcular la magnitud de la fuerza que está aquí metida, la magnitud de las fuerzas del suelo y el coeficiente mínimo de fricción estática del suelo y la viga para que la viga, pues, pero para que, sí, para que la viga no se resbale, es decir, en la escalera. Entonces, primero lo primero, esta reacción. Veríamos que el hecho de que no tenga fricción aquí implica que va a ser una fuerza normal. Así que aquí tenemos la reacción de la pared. Vamos a poner simplemente como R1. En el suelo, en cambio, encontramos otras dos reacciones. Tendríamos la reacción vertical, que podríamos decir que es la normal, y por otro lado la fricción. Aquí nuevamente, la fricción es libre de ir a la izquierda o a la derecha, o al menos inicialmente en lo que plantea en el dibujo, hasta que eventualmente en la ecuación y la resolución les confirmen si está bien o mal la dirección. Pero para facilitar las cosas, revisemos. Vemos que la viga esta tiene su peso y obviamente nos quiere jalar hacia abajo, hacia la tierra. Por otro lado, vemos que esta reacción tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Vemos que la horizontal nos está empujando a la derecha y si estamos en equilibrio, entonces la sumatoria de todas las fuerzas horizontales debe ser cero. Por lo tanto, deberíamos tener que la fricción debe oponerse a esta horizontal que va a la derecha. Por lo tanto, la fricción estaría obligada a ir para la izquierda. Y aquí, nada, lo otro que le estamos diciendo que tenemos el peso. Entonces, empezamos a... Ya nos faltaría un ángulo. Aquí, a partir de trigonometría, podríamos decir nuestra hipotenusa es 3. Aquí tenemos un ángulo, esto mide 1,5. Y ya los que se lo sepan, es el triángulo de 1, 2 y raíz de 3. Entonces, el ángulo sería de 60 grados. Entonces, ya conocemos ese ángulo y podemos trabajar el resto de cosas. Vemos nuevamente que estamos en equilibrio, por lo que nos conviene hacer torques primero, como ya se ha planteado anteriormente. Entonces diríamos que la sumatoria de torques va a ser igual a cero respecto al punto A. Aquí, por amor a Dios, especifiquen en qué punto van a hacer ustedes su torque. Como lo mencioné para la lección, su profesor no es ustedes. El profesor no sabe en qué punto mi bello alumno escogió el punto de rotación. Entonces, su profesor no va a poder revisar las medidas a menos que le especifiquen el punto. O sí lo podría hacer a través de inferencia, después de que haga un análisis. Pero seamos honestos, son 40 exámenes que revisar. Muy seguramente su profesor tiene 2 o 3 cursos. Entonces, si no me ponen el pinche punto de referencia, a mí me da pereza revisar lo demás y ya les puedo estar poniendo puntos menos. Así que bueno, no se presten a que les roben por las puras. Especificamos entonces el punto de rotación y nuevamente como estamos en equilibrio, podemos poner positivo hacia cualquier dirección y ya manera mía decir que es positivo horario. Identificamos entonces los distintos torques. Veríamos, si estamos en A, ni la fricción ni la normal hacen torque, así que estas desaparecen, no nos interesa. El peso, si hace torque, nos quiere jalar justamente en dirección horaria, pero antihoraria, así que tenemos el torque del peso como positivo. Y la reacción esta nos jala en dirección horaria, así que sería negativo. Y aquí tenemos cero. Obviamente podemos igualar las cosas. Tenemos el torque de la reacción va a ser igual al torque del peso. Y aquí poner que esto va a ser la reacción 1
por la distancia de 3 metros. Veríamos que para esta reacción no nos interesa jugar con el seno del ángulo porque el ángulo es 90. Entonces el seno del ángulo nos va a dar igual a 1, así que sería escribir más por las puras. Así que podemos ignorarlo y enfocarnos en el peso. Vemos que el peso está inclinado respecto a ese radio. Entonces nos tocaría averiguar qué ángulo tenemos aquí. Y nuevamente a través de trigonometría veríamos que si aquí abajo hay 60, aquí hay 90, entonces aquí arriba serían 30 grados. Por lo tanto, el torque del peso sería igual a el peso, la distancia que serían 2 metros y el seno de esos 30 grados. Para de aquí finalmente decir que el radio 1, pero que la reacción 1 va a ser igual a todo esto sobre 30. Vamos a ponerlo. Pero el peso ya está dado, el peso es de 500. Aquí tenemos el seno de 30 y todo dividido para 3. A ver qué nos queda. Nos daría una reacción 1 de 166,67 newtons. Ya conociendo esta reacción, ahora nos ponemos a ver qué sucede en el suelo. Para esto nos metemos ya con sumatoria de fuerzas. Tendríamos entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde tendríamos tres fuerzas. Reacción 1 en Y, tenemos el peso que va hacia abajo y tenemos la normal del suelo. Pero un momento, Dios mío. Ya, para los que están en el curso, recordamos que en esta semana no les di clases un día porque estaba enfermo, no me he curado y la garganta ahorita se me está muriendo. Me estoy quedando una garganta seca, así que vamos a intentar resolver esto. A ver, ¿y conocemos? Conocemos que por aquí arriba teníamos 30 grados. Esta reacción tenía 90 grados respecto a la superficie. Entonces, eso nos está diciendo que aquí nos faltan 60 grados más. Recordamos que esto es importante porque para calcular las reacciones en X y en Y, nos interesa tener un ángulo respecto a X o a Y. Y no teníamos eso planteado todavía. Entonces, nada, diríamos que la reacción en Y va a ser reacción por el coseno de esos 60 grados. El peso, pues ni modo, los 500 que teníamos hace un momento. Y ya con esto determinamos la normal. Y de aquí, después nos metemos a la parte horizontal. Déjenme meter esto en la calculadora y mientras tanto los leo. A ver, aquí idiota, claro, la normal es positiva. Perdón, mil disculpas, gracias Mateo. El resto, por favor, dense cuenta de la estupidez que estoy escribiendo. La normal positiva. Arreglamos esto con un menos aquí, menos más. Ahí sí. Ok, entonces 500 menos 166,67 coseno 60. Ya. Tenemos 416,67 newtons. Ya conociendo esta normal, averiguamos ahora qué pasaría en X. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X también igual a cero, positivo a la derecha. Reacción en X menos fricción es igual a cero. Y aquí determinamos la fricción, que sería reacción por el seno de esos 60 grados. Nos estaría botando una fricción de 144,34 newtons. Y teniendo en cuenta que nos están pidiendo el coeficiente de fricción, ya, déjeme revisar nuevamente literal B. Donde que nos preguntan la magnitud de las fuerzas que el suelo ejerce sobre la vía. No me piden la magnitud de la fuerza. Entonces, como no me piden la magnitud de la fuerza, no tenemos que hacerle Pitágoras a eso. No, no lo están solicitando, así que así quedaría. Y así si el profesor se pone exquisito, podríamos listarlo. Me están diciendo plural. Hay dos fuerzas acá. Entonces, normal y fuerza de fricción. Pero bueno, siguiendo. Como nos piden el coeficiente de fricción, diríamos que esta fricción es igual a mu por normal. Para aquí despejar el coeficiente con los dos valores que hemos hallado. Tendríamos entonces esto dividido para 416,67
y nos estaría saliendo un coeficiente de 0,346 y 100 unidades. Recordamos que ahí se queda. Y listo con este. ¿Preguntas con lo de ahí? Creía que no. Entonces, avanzamos por acá. Como les había dicho, quería intentar hacer hasta 3 exámenes. Ni modo, nos quedamos con 2. Y honestamente, la garganta me está molestando, entonces quiero terminar este y ahí lo dejamos. Me urge ir a tomar agua y ya no hablar. Entonces, tenemos una bomba, ¿no? Que está mandando agua de un punto uno a un punto 2. Tenemos las lecturas de los manómetros, que serían las presiones que tenemos en cada uno de esos puntos. En la parte de arriba tenemos una altura de 1,5. Nos dan los diámetros de la tubería en la parte de arriba y de abajo. Y nos piden conocer cuáles son las velocidades en ambas secciones. Entonces, ni modo. Obviamente, el trabajar con presiones, alturas y diámetros nos lleva a pensar directamente en Bernoulli. El problema es que para Bernoulli necesitamos o conocer una de las dos velocidades o encontrar la relación entre las velocidades. Así que como no las conocemos, nos tocaría empezar con el principio de continuidad para ahí trabajar Bernoulli de una sola de corrido. Diríamos entonces, área uno velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2. Por lo tanto, pi cuartos, diámetro uno al cuadrado por velocidad uno es igual a pi cuartos, diámetro 2 cuadrado por velocidad 2. Cancelamos los pi cuartos y diríamos que la velocidad, déjenme revisar, el diámetro de 2 es de 3 centímetros. Ahora, hay que pensar en la fracción que se va a hacer. Tendría 3 sobre 5 y se elevan al cuadrado. Sí, podemos dejarlo ahí. 25 es un número bonito. Tenemos entonces velocidad uno es igual a velocidad 2 por diámetro 2 sobre diámetro uno. Todo esto al cuadrado. Tenemos entonces aquí 3 y 5 al cuadrado. Así que tenemos 9,25 de la velocidad 2. Y ahora sí, metemos esto dentro de Bernoulli. Tendríamos entonces presión uno más un medio ρ V1 cuadrado, ρ GH1 es igual a presión 2 un medio de ρ V2 al cuadrado y ρ GH2. Recordamos que esas alturas son relativas respecto a un sistema de referencia, así que establecemos explícitamente y igual a 0 aquí abajo para de esa forma matar a esto y decir que esto en cambio vale 1,5. De aquí revisamos algo más. Para Bernoulli, lo que importaba con expresiones era ser consistente. O usamos manométricas en ambas o utilizamos absolutas en ambas. En este caso no son manométricas, así que nos quedamos con eso. Lo importante aquí es que sí conocemos esas presiones. Por último, veríamos que nuevamente no conocemos ni la velocidad uno ni la velocidad 2, así que para eso metimos esta relación y sería lo que vamos a reemplazar en este momento. Tendríamos entonces, la presión uno era de 100 por 10 al cubo. Y de este lado tenemos un medio, la densidad que sería de 10 al cubo también. Y la velocidad uno que sería toda esta cosa de aquí, nuevamente, al cuadrado. Del otro lado tenemos 36, perdón, 31,6 por 10 al cubo. Nuevamente un medio de la densidad del agua que sería de 10 al cubo. Y velocidad 2 simple, tranquilas, no hay que hacer nada aquí. Y de este lado la densidad que sería de 10 al cubo, la gravedad de 10 y la altura de 1,5. Veríamos que en todo lado hay un 10 al cubo, así que esto lo cancelamos. Y de aquí sería ya hacer una agrupación en un solo lado. Se me ocurre, vamos a pasar todo al lado izquierdo, pero al lado derecho, la parte de las velocidades, y lo que nos estaría quedando sería lo siguiente. Del lado izquierdo estarían estos 100, vendrían a restar esos 31,6, y eso también pasaría al otro lado a restar. Tenemos
15, 9C10 por 1.5. Del lado derecho tenemos, bueno, aquí no lo cancelé, ya tenemos un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos 9 al cuadrado, que sería 81, 25 al cuadrado, que serían 625, y esto por la velocidad 2 al cuadrado. De aquí ya simplemente sería terminar de trabajar la resta y terminar el cálculo. Entonces vemos que no es nada complicado, donde nos estarían quedando las siguientes cosas. Del lado izquierdo, 100 menos 31.6 menos 15 nos botaría 53.4. Vamos a multiplicar todo esto por 2 y multiplicamos todo esto de una vez por 625. Vamos a ver por qué. Del lado derecho, suponiendo que todavía tenemos 625 aquí, estaríamos forzando a que se hace mismo una fracción. Tenemos 625b2 cuadrado menos 81b2 cuadrado, todo sobre 625. Entonces, este 625 de abajo sería lo que ya mandé al otro lado a multiplicar, así que nos deshacemos de esto. Y ahora sí, ya sería cuestión de terminar esta expresión. Vamos a ver cuánto nos da esta resta. Tenemos 625 menos 81. Nos daría 544b2 al cuadrado. Y ahora sí, un solo despeje. La velocidad 2 va a ser la raíz de todo esto que está aquí, dividido para 544. Vamos a ver cuánto nos sale. Nos estaría dando que la velocidad 2 es de 11.08 metros por segundo. Y ya conociendo esa velocidad 2 volvemos para acá y evaluamos la velocidad 1. Nos estaría saliendo una velocidad de 3.99 metros por segundo, que podríamos dejarlo como 4, pero bueno, ahí se quedó. Listo, hemos resuelto eh, uno, este problema, no todo está calculado. Y segundo, hemos resuelto dos exámenes en menos de 2 horas. Esperaría que todo esté claro para todos y si nadie tiene dudas, hasta aquí lo estaríamos dejando. ¿Alguien tiene dudas? Me avisan por favor. No, ok. Entonces, si está todo claro, déjame ver, hay un mensaje. Allá, ok. Listo. Con eso nos estaríamos quedando. Con los recursos nos vemos mañana. Con los que no están en el curso, ni modo, ya les estaré subiendo la grabación y lo vemos después. Y eso, nos vemos chicos. Chao, chao.